Mira, la propuesta del congresista Velázquez Gesquén es modificar 9 artículos, de los cuales no se modifican los 9 artículos, sino parte de esos 9 artículos. Y son 3 los puntos fundamentales. Uno es que se borra de un plomazo al Ministerio de Educación. Como ente rector, ¿no? En todos los lugares donde aparecía Ministerio de Educación, ya no está Ministerio de Educación. Y el problema de eso no es que el Ministerio de Educación vaya a intervenir o no en la reforma, sino que nos quedamos en un ente rector para plantear políticas públicas. Hasta antes de esta ley, en general en América Latina también, la universidad dejó de ser materia de política pública porque se asumía que en nombre de la autonomía nadie podía decir más o menos qué es lo que se debía hacer. No enseñar, sino las orientaciones generales, las carreras, etc. Bueno, la tendencia última fue revertir eso y tratar de que la universidad sea un tema en materia de política pública. El país diga, lo que necesito es una educación universitaria que atienda ciencia y tecnología, que atienda estas carreras más que otras. Bueno, en virtud de que hay universidades públicas, ¿no? Debieran estar enmarcadas en una política pública, ¿no? Y en un desarrollo regional, se está hablando mucho de universidades regionales, etcétera, etcétera. Y los otros 2 puntos, hay uno muy grave. Los otros 2 puntos son que tienen que ver directamente con la SUNEDU. Una es romper con la meritocracia que tanto se había ganado en la SUNEDU, es decir, la propuesta del congresista Velázquez Gesquén lo que hace es retirar el concurso público para nombrar a los miembros del Consejo Directivo. Y lo que le da es la facultad a los rectores para que elijan un representante que pueda asistir al Consejo Directivo. 3 de las públicas, 3 de las privadas, y entre los rectores, entre los representantes de los rectores, elegir al superintendente. Y eso también es un error porque es exactamente el modelo que teníamos con la ANR. Eso es exactamente la Asamblea Nacional de Rectores. Tal cual, ¿no? La ANR. Javier Velázquez Gesquén nos decía en la mañana por qué tienen que ser burócratas externos y no personas de las mismas universidades los que lleven este ente rector. Justamente lo que se buscó fue romper con esa especie como de doble cara de la ventanilla, digamos, ¿no? Eso en una cuestión que además no es tan exacta lo que dice el congresista, porque en el concurso público para las personas del Consejo Directivo... El Consejo Directivo es el Consejo Directivo de la SUNEDU. De la SUNEDU. ¿No? O sea, las personas que van a conformar la SUNEDU. Exacto, y que van a tomar decisiones, ¿no? Antes eso, lo que tenía, para que la gente se ubique bien, antes la Asamblea Nacional de Rectores cumplía esa labor, pero los que se fiscalizaban eran los mismos rectores. Entonces, es decir, era juez y parte, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, lo que ha pasado ahora es que los miembros del Consejo Directivo son también profesores universitarios, es decir, no son gente ajena a la universidad. Lo que pasa es que no van en representación de nadie. De acuerdo, son funcionarios públicos, exacto, elegidos, ¿no? En función a sus méritos y demás. Y el tercero, que es el más grave, es que la SUNEDU, y hay el artículo lo señala en una línea, lo que se eliminaría sería el licenciamiento para todo el sistema universitario y solo se dejaría para las nuevas universidades. Decía Javier Velázquez Gesquén, ¿para qué una universidad tiene que estar volviendo a sacar su licencia cada 6 años? Que eso es una burocracia. No es una burocracia, porque lo que sucede es que en sistemas masivos universitarios como el nuestro, en el que hemos alcanzado 4 de cada 10 jóvenes estando en una universidad, lo que hay es un conjunto de universidades que se han creado de muy corto tiempo y por lo tanto necesitan más tiempo para consolidarse. Hay un grupo de universidades que no va a pasar el licenciamiento porque no tienen las condiciones básicas de calidad. Lo que yo no puedo es decir que las anteriores no se licencien, porque de lo contrario lo que estamos es en el status quo. Es decir, si mañana nadie decide poner una nueva universidad, SUNEDU no existe, porque no tendrían por qué licenciarse. Si mañana se extiende la moratoria de universidades, que se acaba en el próximo año, en el 17, y la extienden por 5 años más, SUNEDU no tiene ninguna razón de ser, salvo ser la parte de servicios, es decir, carnet universitario, los diplomas. Alguien te podría decir, pero ¿y por qué tengo que hacer una ley para que subsista SUNEDU? No, claro. Podría ser esa la interpretación, ¿no? Porque lo que pasa, y es una buena pregunta, el tema es qué pasa con la forma como tengo que regular la calidad. Entonces, cuando uno mira juntos estos 3 artículos, lo que hay es una profunda desatención de la regulación y se desregula nuevamente el mercado como estaba antes. Entonces se regresa a lo anterior. Se regresa a lo anterior. Porque si ya no tengo que licenciar a las universidades... Ya no tengo un ente rector en el Ministerio de Educación y todo. Ahora,
Tres cosas he escuchado todo el tiempo que son falsas o están equivocadas. Primero, la SUNEDU no depende del Ministerio de Educación. Está adscrita al Ministerio de Educación, es decir, la SUNEDU tiene que estar en un sector. Como lo está la UIF a la Superintendencia de Banco y Seguro. Nadie le manda al Esta discusión ya se tuvo antes y yo alguna vez se le he dicho, creo que contigo mismo, decir, mira, si no quieres poner el Ministerio de Educación, pon el Ministerio de Agricultura, pero en un sector tiene que estar. Porque no puede estar colgando. No puede estar colgado. Segundo, que con la SUNEDU viola la autonomía. Más de una vez ya se aprobó, el Tribunal Constitucional ha dicho que no. Entonces, lo que hay es dos cosas. O una cuestión muy ideológica que no permite que se regule el mercado educativo desde el Estado y se cree que la regulación tiene que venir desde el mercado. O hay un conjunto de intereses que están dando vueltas que no te permiten hacer las cosas.